todos. Lunes 15 de julio del 2024, 11 y 18 de la mañana. Vamos a continuar con la audiencia de control de acusación en la sesión número 2, convocada para el día de hoy por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema a cargo del juez Chequel Soria. Este control de acusación está requerido por la Fiscalía Suprema, Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, expediente 32-2019-7, proceso seguido contra doña Irma Flores, Estrella Cama y otros por los delitos de cohecho pasivo específico y otros en el horario del Estado. Esta audiencia está registrada además en audio y video. Pueden acreditarse, por favor, señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Los concurrentes a la presente diligencia virtual por el Ministerio Público, Carol Cuba Peralta, fiscal adjunta al Suprema Provisional Transitoria de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor. Gracias, doctora. Por la Procuraduría Pública. Buenos días, señor juez supremo, con la señora fiscal suprema, con todos los abogados presentes. En representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Edwin Raúl Esteban Raimundo, con los registros y datos ya consignados en la sesión anterior, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa de la señora Estrella. Buen día, señor juez y a todos los presentes. Abogada Marina Ruiz Becerra, defensa conjunta con registro CAL 95685 y demás datos ya señalados en autos. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Mandriotti. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días por todos los presentes. Se acredita para esta sesión la abogada Carla Carbonell Vidalón, con registro del Colegio de Abogados Lima 34.810 y demás datos consignados en la sesión anterior. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Mandriotti. Tocaría León Montenegro, señor juez. Perdón, León Montenegro. Sí, buenos días con todos. Alfonso Cacique Bazán, registro CAL 48257, señor juez. Gracias, doctor. Disculpe. ¿Hay defensa pública? Por favor, acreditarse. Muy buenos días, señor juez. Acude a su judicatura y partes presentes también. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, con registro de Colegio de Abogados del Santa, número 2228. Estando presente en esta mañana, señor juez, los abogados de las partes investigadas solicitan el permiso para retirarme. Gracias, doctor. Adelante, puede retirarse. Muy buenos días, permiso. Para el día de hoy, siguiendo con esta sesión de control de acusación número 2, se quedó en revisar las observaciones formuladas por las defensas al requerimiento fiscal, de las cuales vamos a dar hoy lo evaluado. Auto que resuelve observaciones formales. Resolución número 8, Lima 15 de julio del 2024. Autos vistos y oídos con las observaciones formales formuladas por las defensas de los acusados Dante José Mandriotti Castro y Víctor Maximiliano León Montenegro, y considerando requerimiento acusatorio. De acuerdo al requerimiento acusatorio, los hechos objeto de acusación en el presente proceso giran en torno a los presuntos actos de corrupción producidos en el periodo temporal de octubre de 2017 a mayo de 2018, producidos en el periodo durante el trámite del expediente 657-2008, sobre prescripción adquisitiva de dominio, teniendo como demandante a la empresa pesquera Capricornio S.A., representada por Giovanni Néstor Mandriotti Castro, y como demandados a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y a la compañía inmobiliaria La Taboada Sociedad Norte, entre otros. Proceso que se encontraba en etapa de apelación como consecuencia del recurso de apelación interpuesto contra la resolución 91 del 18 de diciembre del 2015, que declaró fundada la demanda. Apelación que fue elevada a la primera Sala Superior Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, presidida por la jueza superior Irma Flores Estrella Cama. En ese contexto, los hechos de corrupción en materia de acusación se dieron con la finalidad que en instancia de apelación se emitan actos procesales favorables a los intereses de Pesquera Capricornio, cuyo representante legal era Giovanni Néstor Mandriotti Castro, hermano de Dante José Mandriotti Castro, teniendo como objetivo último la emisión de un pronunciamiento judicial favorable a los intereses de la referida empresa, siendo de su interés que la resolución 91 del 18 de diciembre del 2015, emitida en primera instancia,
que resolvió de manera favorable los intereses de Giovanni Néstor Mandiotti Castro, se confirma en segunda instancia. De lo referido se indican los siguientes 3 hechos. Hecho 1, referido a la solicitud y recepción de donativos consistentes en trofeos deportivos por parte de Río Montalvo a Dante José Mandiotti Castro. Se encuentra relacionado con el delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias agravado cometido por Walter Benigno Río Montalvo, consistente en interceder ante los magistrados de la Primera Sala Superior Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao a favor de la empresa pesquera Capricornio S.A., de propiedad del empresario Mandiotti Castro, hermano de Dante José Mandiotti Castro, en el proceso civil seguido por dicha empresa ante la referida Primera Sala Superior Civil, en el periodo aproximado de octubre del 17 a mayo del 18, a cambio de todo ello, Benigno Río Montalvo solicitó y recibió donativos de Mandiotti Castro, entre los que se encontraban los trofeos deportivos para el campeonato denominado Jornada de Confraternidad de la Familia Judicial Chalaca. Acciones que se desarrollaron con la colaboración necesaria del abogado Víctor Maximiliano León Montenegro. Los hechos atribuidos a cada uno de los acusados por el hecho 1 son los siguientes. A Dante José Mandiotti Castro, influencias agravado, instigador. Se imputa a Dante José Mandiotti Castro en calidad de presunto instigador del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias agravado, al haber reforzado en Walter Benigno Río Montalvo el influjo psicológico de influir en la decisión de los magistrados de la Primera Sala Superior Civil de la Corte del Callao para confirmar la resolución 91 de 18 de diciembre del 2015, de primera instancia, que declaró fundada la demanda presentada por la empresa pesquera Capricornio S.A. de propiedad de su hermano Giovanni Néstor Mandiotti Castro, en el expediente 657 de 2008, sobre prescripción adquisitiva de dominio, a cambio de la entrega de trofeos deportivos que fueron solicitados por Río Montalvo para ser obsequiados a los participantes del campeonato denominado Jornada de Confraternidad de la Familia Judicial Chalaca, por lo que se le atribuye ser presunto instigador del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias, previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado peruano, representado por el Procurador Público especializado en delitos de corrupción de funcionarios. A Víctor Maximiliano León Montenegro, tráfico de influencias agravado, cómplice primario. Se imputa a Víctor Maximiliano León Montenegro haber cooperado de manera necesaria con Walter Benigno Río Montalvo, con quien le unía un vínculo de amistad, en ese entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, al fungir de intermediario entre este y el investigado Dante José Mandiotti Castro, transmitiendo a este por encargo de Walter Benigno Río Montalvo la solicitud de donativos trofeos deportivos que fueron obsequiados por Benigno Río Montalvo en el campeonato denominado Jornada de Confraternidad de la Familia Judicial Chalaca, a cambio de que aquel, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, interceda en el expediente 657 de 2008 sobre prescripción adquisitiva de dominio, seguido ante la Primera Sala Superior Civil de la Corte del Callao, a favor de la empresa pesquera Capricornio, de propiedad de Giovanni Néstor Mandiotti Castro, hermano de Dante José Mandiotti Castro, siendo Víctor Maximiliano León Montenegro el intermediario para que se efectivicen las entregas del donativo corruptor a favor de Río Montalvo, con lo que se le atribuye ser presunto cómplice primario del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias agravado. Previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado, representado por el Procurador Público. Hecho 3. Respecto a la solicitud y recepción de un paseo en yate y almuerzo en el restaurante El Cabos por parte de Benigno Río Montalvo, relacionado al delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias, agravado que había cometido el ex juez superior Walter Río Montalvo con la intermediación y colaboración necesaria de Víctor Maximiliano León Montenegro, con el objeto de interceder ante los magistrados de la Primera Sala Civil de la Corte del Callao a favor de la empresa pesquera Capricornio, de propiedad del empresario Giovanni Néstor Mandiotti Castro, hermano de Dante José, solicitando y recibiendo a cambio un paseo en yate y un almuerzo en el Cabos, restaurante del puerto, lo cual se habría dado en el periodo aproximado de diciembre del 17 a mayo del 18,
Los hechos atribuidos a cada uno de los acusados por el hecho 2 son los siguientes. A Dante José Mandriotti Castro, influencias agravado, instigador. Se imputa a Dante José Mandriotti Castro en calidad de presunto instigador el delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias, agravado, al haber reforzado en Río Montalvo la idea de influir en la decisión de los magistrados de la primera sala civil de justicia del Callao para emitir una resolución favorable a la empresa pesquera Capricornio, de propiedad de su hermano Giovanni Néstor Mandriotti Castro, en el proceso civil signado con el número 657, número _2008, sobre prescripción adquisitiva de dominio, aceptando la solicitud de este último de un paseo en yate y un almuerzo en el restaurante El Cabo, restaurante del puerto, por lo que se atribuye ser presunto instigador del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias, agravado, previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, en el radio del Estado, representado por el Procurador Público. A Víctor Maximiliano León Montenegro, tráfico de influencias agravado, cómplice primario. Se imputa a Víctor Maximiliano León Montenegro haber cooperado de manera necesaria con Río Montalvo, con que le unía vínculo de amistad, en ese entonces presidente de la Corte del Callao, al fungir de intermediario entre este y el investigado Dante José Mandriotti Castro, permitiendo a este, por encargo de Río Montalvo, las solicitudes de donativo a cambio de que aquel, en su condición de presidente de la Corte del Callao, intercede en el expediente 657-2008 sobre prescripción adquisitiva de dominio, seguido ante la primera sala civil del Callao, a favor de la empresa pesquera Capricornio, de propiedad de Giovanni Néstor Mandriotti Castro, hermano de Dante José, siendo Víctor Maximiliano León Montenegro el intermediario para que se efectivicen las entregas del relativo corruptor a favor de Río Montalvo, por lo que se le atribuye ser cómplice primario, presunto cómplice primario del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, en agravio del Estado representado por el procurador. En el hecho 3, respecto a la solicitud de paseo en yate por parte de Irma Flor Estrella Cama, relacionado a los delitos contra la administración pública, modalidad cohecho pasivo específico y cohecho activo específico cometidos por Irma Flor Estrella Cama y Dante José Mandriotti Castro, respectivamente. La primera en su actuación como jueza superior integrante de la primera sala superior civil permanente de la Corte del Callao, al haber solicitado a Dante José Mandriotti Castro un paseo en yate a cambio de favorecer a la empresa pesquera Capricornio S.A., cuyo representante legal es Giovanni Néstor Mandriotti Castro, un paseo en yate a cambio de favorecer a la empresa Capricornio S.A., pesquera Capricornio S.A., cuyo representante legal es Giovanni Néstor Mandriotti Castro, hermano de Dante José, en el expediente 657-2008, que conoció Irma Flor Estrella Cama como jueza superior de la referida sala, lo cual se habría dado en el periodo aproximado de diciembre del 17 de mayo del 18. Los hechos atribuidos a cada uno de los acusados por el hecho 3 son a Irma Flor Estrella Cama, presunta autora, se imputa en su actuación como jueza superior de la primera sala civil de la Corte del Callao haber solicitado como donativo a Dante José Mandriotti Castro un paseo en yate, a cambio de favorecer a la empresa pesquera Capricornio, cuyo representante legal era Giovanni Néstor Mandriotti Castro, hermano de aquel, en el expediente 657-2008, cuyo representante legal, hermano de aquel en el expediente 657-2008, sobre prescripción adquisitiva de dominio, que se encontraba bajo su conocimiento y competencia como jueza superior de la referida sala, configurándose así el delito contra la administración pública, modalidad cohecho pasivo específico, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, en calidad de presunta autora en agravio del Estado peruano representado por el Procurador Público. A Dante José Mandriotti Castro, cohecho activo específico, se le imputa haber prometido el paseo en yate a la jueza superior Estrella Cama, a cambio de que ésta favorezca a la empresa pesquera Capricornio S.A. en el proceso 657-2008 sobre prescripción adquisitiva de dominio, que se encontraba bajo su conocimiento y competencia como jueza superior de la primera sala superior
Civil del Callao. Se le atribuye a Mandiotti Castro ser presunto autor del delito contra la administración pública, modalidad cohecho activo específico, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 398 en horario del Estado representado por el defensa. Observaciones formales. La defensa del acusado Mandiotti Castro formuló observaciones de requerimiento acusatorio. A efecto se requiere al despacho fiscal su corrección. Sobre el tráfico de influencias, alega lo siguiente. La Sala Penal Permanente en el recurso de apelación 16-2023 nacional ha establecido doctrina jurisprudencial respecto al instigador y el artículo 24 del Código Penal en adelante, Código Penal. Respecto a la relación clara y precisa de los hechos 1 y 2, que se le atribuyen con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, indica que no se ha precisado el sustento de inducción que crea el instigador en el autor material como consecuencia del influjo psíquico que despliega sobre él para que reciba su dolo y ejecute su protección de acción, de ejecución del delito. Que no se ha precisado cuándo Mandiotti Castro habría creado en Ríos Montalvo el influjo psíquico para cometer el delito bajo los términos siguientes. No se ha precisado cuándo Mandiotti Castro habría creado en Ríos Montalvo el influjo psíquico para cometer el delito en materia de imputación. No se precisó cuándo Ríos Montalvo ejecutó el delito sobre los magistrados de la primera Sala Civil del Callao. No se ha precisado si el influjo psíquico fue eficaz. No se ha precisado si el influjo psíquico fue eficaz. Eso es. No se ha precisado si se contó con la suficiente entidad para mover la voluntad del autor material y no se ha precisado quiénes fueron los magistrados ante los cuales se intercedió. Sobre el relato fáctico, se indica que existe error en el espacio temporal de los hechos 1 y 2. Primero, respecto a cuándo ocurrió la reunión de Mandiotti con Ríos Montalvo. Y segundo, respecto al recibo de una ayuda de memoria de Beltrán Reyes y el ofrecimiento de un paseo en yate. La Fiscalía sostiene que la reunión entre acusados y Ríos Montalvo fue entre agosto y septiembre del 17 y que se le habría hecho llegar una ayuda a memoria y pedido que influya en la decisión del magistrado Beltrán Reyes. Sin embargo, según declaración de Beltrán Reyes, él conformó al colegiado el día de vista de la causa el 5 de diciembre del 2017. Siendo el autor Ríos Montalvo, es necesario que la Fiscalía acredite su situación jurídica y bajo qué condiciones se habría resuelto respecto a los hechos unidos. Sobre el delito de cohecho activo específico, con relación al hecho 3, sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, indica que no se señala cuándo, cómo, dónde y bajo qué circunstancias Mandiotti había prometido el paseo en yate a Estrella Cama a cambio de favorecer a la empresa pesquera Capricornio S.A. No se precisó dentro de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores aquellos elementos de convicción con los que se acredita la teoría del caso. Debió realizarse una narrativa lógica y coherente donde se haga precisión del elemento de convicción y qué pretende acreditarse con el mismo. Se mencionan elementos de convicción para acreditar la vinculación con alguna organización criminal, pero respecto a Mandiotti no se señala en concreto lo que se pretende acreditar. Sobre las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal de los respecto de los hechos 1, 2 y 3, no se consideran las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal respecto a los 3 hechos imputados a Mandiotti, edad avanzada y falta de antecedentes. Sobre el monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado tercero civil que garantiza su pago y la pena a quien corresponde percibirlo, señala, la acusación se abstiene de plantear fórmula resarcitoria y que no fue válidamente notificada con la pretensión del actor civil. Tercero, el acusado Maximiliano León Montenegro formuló observaciones formales señalando concretamente que la Fiscalía no ha considerado su responsabilidad restringida al proponer la pena y en el delito de tráfico de influencias no podía penársele conforme al tipo agravado del artículo 400, siendo conforme a su primer párrafo. Durante la audiencia preliminar, primera sesión, se debatieron las observaciones formales, sustentándolas la defensa de los acusados Mandiotti Castro y León Montenegro. Argumentos por sus defensas, ¿no? Argumentos de la defensa, adicionales a los ya señalados, ¿no? De acuerdo a la línea de tiempo postulada por el Ministerio Público, no se aplicó la versión correcta y vigente del artículo 400 del Código Penal vigente a la fecha de los hechos. Esto es conforme a la modificatoria del decreto directivo 1243 y no conforme a la modificatoria de la ley 29703. Según el Ministerio Público, respecto al hecho 1, la reunión entre Mandiotti, Ríos y León
se habría producido en el despacho de Ríos el 5 de diciembre del 17. Esto es, en la misma fecha que se llevó a cabo la vista de la causa y cuando se habrían solicitado los trofeos. Pero luego de la narrativa respecto al hecho 2, que según Ríos Montalvo fue aproximadamente entre agosto y septiembre del 17. Fue a visitarlo Mandiotti Castro en compañía de León Montenegro y que le habló de un tema civil que estaba en trámite ante la sala civil que presidía la doctora Estrella Cama, y que uno de los integrantes era Beltrán Reyes, que se le llevó una ayuda a memoria y le pidió que hable con Beltrán Reyes y que ahí Mandiotti le ofreció el paseo en yate. Según la declaración de Beltrán Reyes, él recién habría confirmado la primera sala civil el día 5 de diciembre del 17. Si la situación de Ríos Montalvo estuvo definida en sentencia, la misma debió ser incorporada a este proceso. Desde el momento en que se resolvió la situación jurídica, ya no existe el carácter reservado. El Ministerio Público considera que la reducción de la pena del artículo 22 es de aplicación facultativa. Con relación a la protección civil, indica que ya existiría una sentencia que había condenado a Ríos Montalvo con relación a los hechos y que ahí se habría fijado una reparación civil. Pide la devolución del requerimiento acusatorio para su corrección. Argumentos de la defensa de León Montenegro. Se postula una pena de 5 años y 4 meses, que es el máximo del tercio inferior, y no postula la pena del tercio inferior, que sería a partir de 4 años, correspondiendo a una relación incluso por debajo del mínimo. Existe incongruencia sustentarse a la vez la imputación en el artículo 400, segundo párrafo del Código Penal. En su página 237 se indica que estaría incluso en el primer y segundo párrafo del citado artículo. Debe considerarse la casación 683-2018 nacional. Si la Fiscalía postula un delito continuado, cuestiona cómo el Procurador Público puede plantear una reparación civil por cada delito. Argumentos de la Fiscalía. La Fiscalía solicita se declaren infundadas las observaciones por lo siguiente. El Ministerio Público ha precisado respecto a la participación de Mandiotti Castro como imputador del delito de tráfico de influencias agravado en los hechos 1 y 2. Sí ha precisado quiénes eran los jueces que iban a ser influenciados. El requerimiento acusatorio narra la conformación inicial de la sala civil que se quería influenciar. Existiendo un cambio en su conformación, pues debía intervenir el magistrado Luis David Pajares Narva, siendo reemplazado por Beltrán Reyes. Se precisa el espacio temporal entre octubre del 17 a mayo del 18, identificándose cuándo se habían producido reuniones, como la del 5 de diciembre del 17, día de vista de la causa, en que también se reunieron en la presidencia de la Corte del Callao. Se han individualizado los elementos de comisión por hechos y por acusado. La situación jurídica de Ríos Montalvo está resuelta en el expediente 32-2021, 2, resuelto por el Juzgado Supremo. Por ello se le incluye en el relato, dada la autoría del delito de tráfico de influencias agravado. No se puede incorporar la disolución por su carácter reservado. El Código señala que podrá reducirse la pena o considerarse, pero no es obligatorio, y en el caso concreto no corresponde por ser un acto de corrupción grave. En cuanto a las observaciones de León Montenegro, la Fiscalía ha indicado por qué no corresponde a la reducción de la pena por tener más de 65 años. El agravante del artículo 400 del Código Penal corresponde cuando el autor del hecho es un funcionario público, situación que tiene Ríos Montalvo, quien es el autor, situación que incide también en los cómplices dada la unidad del título de imputación. Por la Procuraduría se señala, de las páginas 24 a 26 de su escrito se observa la propuesta de la reparación civil, habiéndose formulado una pretensión solidaria de 200.000 soles que deberán ser asumidas por todos los acusados. Existen criterios para determinar la reparación civil como la condición de los imputados, entre los que se encuentra una juez, considerando además el impacto negativo habiendo sido difundido por los medios de prensa. Análisis del caso concreto. Aquí hago algunos argumentos sobre cuál es la función del juez en los casos que se dan de estas observaciones formales. Son argumentos legales, todo lo que establece el artículo 349 y 350 del Código, 349 del Código Procesal Penal, así como cada uno de los requisitos que se requiere para una acusación y cómo se revisa en esta parte de la acusación, del requerimiento de acusación. Efectuado un análisis del requerimiento acusatorio, se observa que se ha satisfecho la exigencia del artículo 349, numeral 1, literal A, del Código Procesal Penal, toda vez que se ha cumplido con consignar los datos que permiten identificar a cada uno de los 3 imputados, Estrella Cama, Mandiotti Castro y León Montenegro, con todos sus datos de identificación. El numeral 349, numeral 1, literal A del CPP, exige que la posición fiscal contenga la versión clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado en sus circunstancias precedentes, constantes y posteriores.
y que en caso de contener hechos independientes contemplará la separación y el detalle de cada uno de ellos. En el caso concreto, se ha revisado el requerimiento y se observa que se cumple con dicha exigencia procesal toda vez que se ha identificado y descrito por separado los tres hechos que son materia del requerimiento, identificándose el hecho 1, el hecho 2 y el hecho 3. Se ha descrito por separado respecto a cada uno de los dos hechos materia de acusación, a cada uno de los hechos materia de acusación, identificando cuáles habrían sido las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores en cada uno de esos casos. Dentro del plazo establecido en el artículo 350 del Código Procesal Penal, los acusados Mandiotti Castro y León Montenegro formularon observaciones. La defensa de Estrella Cama no presentó observaciones formales. La defensa de Mandiotti Castro sostiene que la Fiscalía ha fundamentado los hechos consecutivos del delito de tráfico de influencias previsto en el artículo 400 en una versión anterior y no vigente a dicha disposición legal. Esto es, conforme al texto modificado por la Ley 29.703 y no conforme al decreto legislativo 1243. Asimismo, indica que no se ha precisado debidamente el sustento de inducción que crea el supuesto instigador en el autor material como consecuencia del influjo psíquico que despliega sobre él para que reciba su dolo y ejecute su protección de acción de ejecución del delito conforme al recurso de apelación 16-2023, indicando específicamente que no se ha precisado cuándo Mandiotti Castro habría creado en Río Montalvo el influjo psíquico para cometer el delito. Al respecto, debe considerarse que la Fiscalía ha cumplido con sustentar en su requerimiento acusatorio, especificando cuáles son los hechos por los cuales se le atribuye a Mandiotti Castro ser instigador del delito de tráfico de influencias agravado en grado de instigador, identificando cuál ha sido su conducta procesal constitutiva de las instigaciones que se le atribuyen, conforme se ha reseñado en los numerales 1.1.1 y 1.2.1 del primer considerando de esta resolución, exponiendo las razones por las cuales considera que dichos hechos imputables a título de instigador se tipifican en el artículo 400 del Código Penal según la versión modificada por el Decreto Legislativo 1243, vigente a la fecha de los hechos, consignándose expresamente la descripción del tipo penal en el numeral 711 del requerimiento. La defensa sostiene que existe error en el espacio temporal en el hecho 1 y 2. Primero, respecto a cuándo ocurrió la reunión de Mandiotti Castro con Río Montalvo, y segundo, respecto al recibo de una ayuda a memoria de Beltrán Reyes y el ofrecimiento de un paseo en yate. Revisados los hechos 1 y 2 materia de acusación fiscal, no se observa que en los mismos se haya especificado una fecha en la cual se haya producido una reunión entre Mandiotti y Ríos. Sino que se refiere a periodos en los cuales se habrían cometido los hechos constitutivos del delito de tráfico de influencias. En el hecho 1, entre octubre del 17 a mayo del 18, cuando se solicitó la donación de trofeos deportivos. Y en el 2, entre diciembre del 17 y mayo del 18, cuando se solicitó un paseo en yate y un almuerzo en el restaurante El Cabos. Peticiones en ambos casos atribuidas a Río Montalvo. Respecto al argumento orientado a que se especifique cuál es la situación jurídica de Río Montalvo y bajo qué condiciones se habría resuelto dicha situación en los hechos 1 y 2, tal cuestionamiento no incide en la fundamentación fáctica y jurídica de los hechos imputados a Mandiotti Castro, siendo que en cada uno de esos hechos se ha identificado cuál fue la participación que se le atribuyó a Río Montalvo. En cuanto a los cuestionamientos a la falta de precisión de los hechos imputados como hecho 3, respecto a la solicitud de paseo en yate por parte de Irma Flores Estrella Cama, se debe considerar que en el numeral 4232 del requerimiento, página 9, se identifica cuáles son los hechos por los cuales se le atribuye a Mandiotti Castro el delito de cohecho activo específico, identificando las circunstancias y en especial el periodo en el cual se le ha cometido el ilícito, entre diciembre del 17 y mayo del 18. Asimismo, se observa que el requerimiento acusatorio indica cuáles son los elementos de convicción que fundamentan la acusación, identificándose cuáles de ellos corresponde a todos los hechos acusados y cuáles son los que corresponden a cada uno de los tres hechos imputados, especificándolos respecto a cada uno de los tres acusados, por lo que los cuestionamientos respecto a los elementos de convicción no pueden ser amparados. Respecto a que se habrían identificado elementos de convicción con relación a la existencia de una organización criminal, ello resulta lógico en tanto los hechos imputados en la acusación fueron circunstanciados en el contexto de la existencia de una organización criminal. La defensa de León Montenegro sostiene que los hechos imputados a su patrocinado
no podían ser tipificados en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, que corresponde al tipo penal agravado de tráfico de influencias. En este punto debe señalarse que los cuestionamientos de la tipificación efectuada por el Ministerio Público o la responsabilidad atribuida respecto a los hechos no pueden ser efectuados a través de una observación formal, la cual está orientada básicamente a identificar y procurar la subsanación de omisiones o defectos formales del requerimiento acusatorio. La defensa de Mandiotti Castro y León Montenegro señalaron que no se consideró la existencia de responsabilidad restringida en ambos casos a efectos de reducir la penalidad propuesta, siendo que al respecto la Fiscalía mencionó las razones por las cuales considera que no resulta obligatoria la reducción de la pena frente a un caso de responsabilidad restringida del artículo 22 del Código Penal por tener más de 65 años, indicando que su decisión se sustenta en la gravedad de los hechos imputados. Al respecto, este juzgado advierte que no se trata de un defecto formal u omisión que afecta al requerimiento fiscal, sino un debate respecto al cálculo de la penalidad que, de ser el caso, se verá en el estadio pertinente. Consecuentemente, no pueden ampararse las observaciones formales presentadas por los acusados Mandiotti Castro y León Montenegro. Asimismo, advirtiéndose el requerimiento fiscal los elementos de corrupción que fundamentan la acusación, especificándolo respecto a cada uno de los tres acusados, indicando su grado de participación respecto a los hechos y delitos que se les atribuyen. Señalándose las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, efectuando la tipificación de los hechos imputados, solicitando y fundamentando la pena y consecuencias accesorias respecto a cada imputado, indicando las pretensiones de requerimiento acusatorio, precisando que la pretensión civil corresponde ser postulada por el actor civil constituido, que es el Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, que además ofrece los medios de prueba de sustento que deberán ser actuados en juicio, identificando prueba pericial, prueba testimonial y prueba documental, exponiendo las razones justificantes de su conducencia, pertinencia y utilidad, así como los puntos sobre los que versará. Y finalmente se indican las medidas de coerción dictadas contra los acusados. En general, se observa que el Ministerio Público cumplió con fundamentar debidamente en este extremo el requerimiento acusatorio. Sin embargo, este despacho, este juzgado, observa que la Procuraduría Pública solicitó una reparación civil solidaria por el monto ascendente a 200.000 soles. No obstante, que se trata de tres hechos que, si bien se encuentran vinculados, son hechos diferentes, donde incluso no intervienen todos los acusados. Así, en los hechos 1 y 2, los acusados son solo Mandiotti Castro y León Montenegro, no participando la acusada Estrella Cama. Mientras que en el hecho 3, los acusados son Estrella Cama y Mandiotti Castro, mas no el acusado León Montenegro, por lo que ello debe ser subsanado. Fundamentos por los cuales este juzgado resuelve. Declarar infundadas las observaciones formales efectuadas por la defensa de los acusados Mandiotti Castro y León Montenegro contra el requerimiento acusatorio presentado el 22 de diciembre del 2023. Devolver a la Procuraduría para que resuelva la discrepancia expuesta sobre la reparación civil en los extremos ya mencionados. Notifíquese en audiencia pública con su lectura integral. Como habrán escuchado, hemos revisado las observaciones formuladas por las defensas, con lo cual consideramos que estas resultan infundadas. Sin embargo, señor procurador, hay una observación respecto de lo que señalan en su pretensión civil. Hemos revisado, son 3 hechos, y en cada uno de estos hechos participan personas distintas, ¿no? En el hecho 1 y 2 están el señor Mandiotti y el señor León Montenegro, pero en el hecho 3 solo participan el señor Mandiotti y la señora Estrella Cama, con lo cual no podrían ser solidarios, ¿no? Entonces tienen que corregir ese aspecto para poder continuar. Dicho ello, se va a programar la siguiente audiencia, debiendo la Procuraduría resolver esta
observación y hacernos llegar su conclusión. ¿Se entendió, no? Correcto, señor magistrado. Ok, se programa la siguiente fecha para el... Perdón, un minuto. Se programa la próxima sesión para el martes 30 de julio a las 10 de la mañana. Perdón. En la tarde, por favor. En la mañana ya estoy ocupado. A las 3 de la tarde. Martes 30, 3 de la tarde, por favor. Programado. Gracias, están notificados. Sí, Doctor, Informe, una señor consulta. magistrado. Buenos días. Doctor, una consulta. En esta fecha vamos a debatir las excepciones y sobreseimiento, excepciones. sí, correcto. Para esa fecha, excepción nada más, Ok, porque tengo que resolver primero las excepciones. correcto, doctor. Muchas gracias. Buen día para todos. Buenos días, señor magistrado. Sí, Buenos días con doctor, todos. tiene 5 días para que resuelva la observación, ¿no? Correcto, señor magistrado. Ya saben, listo. Bueno, Perfecto. siendo las Buenos días. 11:01 se levanta la sesión. Gracias, hasta luego. Buen día con todos. Buenos días con todos. todos. Muchas gracias.